Estamos en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Si tienen una Biblia consigo, pueden abrir sus Biblias a Éxodo capítulo 19. Y aquí Dios está guiando a su pueblo y llegan a un monte, el monte Sinaí. Dios ko guiar wa camino en el monte Sinaí. Y voy a leer 3 versículos de Éxodo 19, de 10 a 12. Leer marro hecho que versículo na 11 12 naras. El Señor dijo también a Moisés: De hecho dijo go el hecho Moisés. Ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos. Que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. No cualquier na tocar marwachinara. Entonces Dios dijo al pueblo: yo voy a descender a este monte y yo voy a mostrar mi poder, mi gloria, mi santidad, mi grandeza. Pero yo quiero que pongan límites alrededor del monte para que el pueblo no sube al monte ni toque allá. Porque así Dios quiso mostrar que hay una diferencia grande entre Él, como un Dios santo, y el pueblo, que son pecadores. Y Él dijo que si alguien toca al monte o sube al monte, va a morir esa persona. Eso nos muestra, Dios nos enseña que el pago del pecado es la muerte. Dios cochicata mujer venir el hitikot na hitrana na wikaka na mukuwa mchikamba. Dios es un Dios santo y justo. Dios cojo de santo de alabe justo. Y Él demanda la muerte como pago por el pecado. Eso hemos visto ya en una de las primeras lecciones con Adán y Eva, cuando ellos pecaron. Cuando ellos pecaron, fueron separados de la fuente de vida. Y nos hemos aprendido que todo pecador es como una rama desprendida. Una rama separada del árbol, de fuente de vida. Fuera del árbol, la rama no tiene vida.
na fuera de na que es na machin tanero machin no na roja hap que tas na Y la vida. y si nosotros somos separados de Dios, tampoco tenemos la vida. Le tamo pa chikorika ni sanaten na que tro na que machim ni sana ram ni ra ita chikorika hu tamo fue separado tata hu na no ram yoka. Pero con Adán y Eva y otras lecciones hemos visto que Dios nos enseña, nos muestra un camino, una manera, cómo podemos volvernos a la fuente de la vida, quien es Dios. Karani no ani na hap na que chotrika ra wa hap ite chikan na ni sa ech na que hap na separado o na que. Y lo que debemos, o el camino es por medio de fe, de sacrificio y de sangre. Pero po pare na la uchiu ka bi khubane na no il ko hapta na la bi na wa la uchiu ka tutan et bre fen han le uchiu ka har kana kam wani ne. Dios quiere que los hombres obedecen perfectamente a Él. Dios con aquí hapta na la ver kan raka y popo. En todo lo que hacen, en todo lo que hablan, en todo lo que piensan. Shinem ni raka haprika pirkam nati chutna pirkat nili. Y Dios les dijo a su pueblo que si ellos hacen eso, si obedecen perfectamente a Él, entonces Él les aceptará. Dios koyen anna na que wa da chutan de bien na también na rek maru extra easily, o sea, como dice me aceptar mahara. Y cuando el pueblo había escuchado eso, ellos dijeron, sí, podemos hacer esto. Kani lech nara brian pueblo ko hap yentana ko wale yenta un pavo lech no kwa. Pero es cierto que nosotros podemos obedecer perfectamente a Dios en todo. Yen o chiru hap tam yen ra un pavo na echikano kwa. No, eso no es posible, no podemos hacerlo. Echko tasu chiru hap tenet nechika tam hoy. Y Dios quería enseñar a su pueblo que ellos entienden que ellos de sí mismos no pueden obedecer perfectamente a Dios. Echko chirikan ni happy no echko que tasu de narki pama echika. Dios es un Dios santo y el hombre no se puede acercar como Él es a Dios de sus propias fuerzas. Echko tasu pama y no con su propia narki no bueno ni raka ora. Vamos a ver también los versículos en Éxodo 19, versículos 16 a 20. Na Éxodo nare que versículo 16 a 20. 16, voy a entender por favor. Sí. Y aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte. Ari echanin nara aconteció a la mañana que machi ech la corraram te pirkan yorech na pirni rura wa runar que ech chutanero ech narki un trueno et cuando tamo ech narki rio ni quit taniro tamako. Y un sonido tan fuerte de trompeta. Le sonido es trompeta en el día vanira rebanui. Que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Le es con et na chutanero es na de temblar larga na es de campamento en el día. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Le es Moisés cora na chimila rewach na bani hapnarki na yua na tipursa se taniro encontrarla taniro ska. Y ellos se quedaron al pie del monte. Le es coach na repila rewachi na repa na monte chanet quien que raboye. Todo el monte Sinaí humeaba. Le na ko narki karana es na monte ripako na ramorin la ruabani. Porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Que Dios cobra na encender la rueda es na iba na. El humo
subía como el humo de un horno. Ri es chutanero es vileno nar bimori tanero es humo es con na sendela wachinaria lina tu humo wachinaro. Y todo el monte se estremecía con violencia. Ri ko chumachi na pam nar chaken rabo ye mama china rwa es na men sendera sherwa es. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Es vilde sonido con irían pap minabo aumentar la wachinaria. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Ri Moisés corna nar que ra isla riwa ri minabo. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Hecho en Roam con encender la cumbre de Narchi Sinaí aniliachi. Cabanina cabani. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Rico es Moisés ro ri watch na ri pa Narchi montes lich mi na rico encender la rochinaria. Entonces el pueblo de Dios, mirando al monte, lo que estaba pasando allá, han visto mucho de la gloria, del poder de Dios. De Dios ko ne na ri watch na ri wika anamuti na ri wala watch na es con encender es la gloria de Dios, ¿verdad? Había truenos, Rico nero la rua es na lunar que es trueno, chutanero etam juego ri osni etanero aprende oachuque. había relámpagos, Rinero la rua es un relámpago, es relámpago, chutaneta jue nem rajinas mi tau kirma mamre omia. había una densa nube, Riga chanin es blende en salanes, van es nube, ruras paulis lipa. había un sonido fuerte de trompeta. Ribile wa no na rinero la rua es blende sonido, chutane es blende na trompeta liach. Había fuego y humo. Bueno, rura rua es narki pit tanero na itkwani tamo es juego ruli runi rura rua bere na humo chutane humo raramte bimori tanero. Y también escuchaban la voz de Dios. Leyen ay pura boneko es narki churrika hable raíz la honorame una voz de na Dios ni quiere. Y mirando y escuchando todo eso, el pueblo de Dios tenía mucho miedo. Ri nen aboneko ri na hipursi ri etno ram ni raíz le liko ma wani raka ma haka no kwar aboneko. Ellos reconocieron que este Dios es muy diferente que nosotros, no es como un hombre. Ri machir aboneko hapna no ram ko na tas aplicar que aplicatamo juego. Ese es el Dios santo, sin pecado y con todo poder. Ri echko ho Dios na echko santo ho ri buena y buename. Y después Dios ha hablado a Moisés y también por medio de Moisés después ha hablado también a todo el pueblo. Ri ko echko yen na Moisés ko raíz ri na hona mashuwa ba yo raíz ri. Y él empezó a recordarles que es él quien les salvó de la esclavitud en Egipto. Ri echko yen na orech na ki churkanin hapiyen na ech na chone wech bre esclavitud mitaka. Y después de eso, Dios les ha dado su ley, los 10 mandamientos. Ri ko ech Dios ya ech na es 10 mandamientos. Y esos vamos a aprender hoy, cuáles eran esos 10 mandamientos. Ri echko vinibo a regip ri pirka ka ech na 10 mandamientos. Los primeros 4 de esos mandamientos tratan directamente con nuestra relación con Dios. Arriba chaco es na que ne vildean pinira na tamojuena na ipuriar wa eso isri. Y los siguientes 6 mandamientos nos dicen cómo debemos vivir y actuar con otras personas. Ri es na cho kwa con ki na chutrikat na ki yuar na pawipo recta tam pa emiarera chutrikat na pawipo. Y si no lo hacemos como Dios nos dice en sus mandamientos, entonces estamos pecando contra Dios. Riket echrikano cosa tamo fue apricata en el río de na pen pecado enare.
Pueden sacar su folleto ahora. Aquí vamos a ver los 10 mandamientos. Esto ya no, porque folleto original ne prueba hecho 10 mandamientos, pero Y podemos mirar el primer mandamiento ahora. es na primer mandamiento, ne prueba van Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí. Hebranich na van hap mkiorama, chevildes na Dios na es narki aplica con oro amara y na van delante de él. Esos mandamientos encontramos en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, hermano. Y ahí nos dice, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, Recoge ani no echitico honoru amra isla rewa ech nara echika ani. yo soy el Señor tu Dios, Ni jehu narki ni jehu ech na Dios que te saqué de la tierra de Egipto, ahap na ni jemi na machipakich na tierra de Egipto sonar que hablan ivani. de la casa de la esclavitud. Ech na ka poliji de narki esclavitud hablan ivani. No tendrás otros dioses delante de mí. Tas mora machebire erijo tam narki tami diwirka hani. Ya hemos aprendido que solo hay un Dios. Machi hapile ponoru amneru. Cualquier otra cosa que los hombres llaman Dios no es un Dios verdadero. Bile la leche narki bile pelaniru. Entonces solo debemos adorar al único Dios verdadero. Chupe bile pila na onoru ambin na adorar por babane. En la historia del mundo los pueblos han adorado a otros dioses, otros ídolos que han hecho con sus manos. Correan pueblos cocho hablan al que ídolos o adorar a uchuar babane. Hoy en día las personas quizás tienen otras cosas, tienen el dinero como su Dios, o la fama o el poder, otras cosas que son más importantes para ellos como Dios. Chukuri kami usar van narki por los habla mañana y no ni por otra fama lambrani vale narki tutrika. Pero Dios nos dice que Él debe tener primer lugar en nuestras vidas y Él es el único Dios verdadero. Echo berbile pova hapne raver ho pova hapes bildian bilden pi wichis por bane. El segundo mandamiento, no te harás ningún ídolo. El segundo mandamiento cobra chanin van hap que echika ora marrena que no tendrás na hap que ora marre es na segundo na mandamiento planin. Así nos dice a partir del versículo 4. El versículo 4 ronjipo de pova. No te harás ningún ídolo. No tendrás que orama che no na ídolo hercanine. Ni te harás semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Que orama hecho ni le semejanza. Tachi y ni ruma hecho. No los adorarás, ni los servirás. Tasram na adorar marwaban ni video tam hapkeri wer marerane. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Echko nin vanich naria hapna echko un Dios koru hechema o narki celoso. Que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Echko hapiena castigar haptamo na chutrika toda echvile generación cojo aplica un ejemplo ponerma aplica ni hekuchwar kara shimash manar que nani gente que no tatkusa ne kuchwar si chupasma. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. También tuanin de millar tuanina dar que chicano pues más.
Entonces no debemos hacer ninguna imagen, ninguna estatua, ningún dibujo de Dios o algo que sea como Dios para nosotros. Tas echerikai ner porwa echo no ruam niura isli tas ko aplicable bre estatua aplicable santo madorara simitru tas echerikai ner porwa echo na raitu kanena rabitusko. Si queremos hablar con Dios, orar a Dios, no necesitamos alguna imagen o un ídolo. Tas ech na karwa ech adorar ko nibre ech aplicane no nibre santo tas ko ech adorar wamko nibre ídolo. Tampoco ninguna imagen de la Virgen. Nibre ech imagen virgencita ahora arrojare ech usar de torre tas eso es nausnar que ech adorar po hipo. Porque no adoramos o ni oramos a la Virgen María. Es verdad que trajo a Shinva es la Virgen de María Solo debemos adorar y hablar, orar a Dios. Es bilde peo no ruamo Dios vi na yuar raichka orar poa es bilde peo. El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El tercer mandamiento con echikanin hapnar hapmkit na tomar ma. Así dice en versículo 7. Versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Chanin van nada hapkit echikana tomar por wana en vano neraka es na un isle. Entonces aquí hay algunos dibujos, allí arriba una persona que está hablando malo, y muchas veces hoy en día personas usan el nombre de Dios si quieren hablar algo malo. Si algo malo pasa, entonces dicen el nombre de Dios. ¿Qué piensas? ¿Qué pensarías si algo malo pasó a mí y cada vez que algo no me gusta, yo hablo tu nombre? Quizás con enojo también. Pero mucho más no debemos usar el nombre del Dios Santo cuando algo malo pasa o queremos decir algo malo. No debemos usar el nombre de Dios en estas situaciones. Y abajo hay una cara más feliz, pero es una cara que está burlándose, que está usando el nombre de Dios de una forma muy ligera, muy irreverente, hablando que como si Dios fuera pues nada importante. La Biblia nos dice que debemos honrar a Dios, y eso incluye que honremos el nombre de Dios y que lo usamos con mucho cuidado y mucha reverencia. Y el mandamiento número 4. Es el mandamiento 4 y nada de prohíbo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces Dios nos ha dado una semana y hemos aprendido, Él creó el mundo en 6 días. Y dice la Biblia que el séptimo día Dios tomaba un día de descanso.
Bile prawa ni rura rawa ni hapo na hapien na que chap bile prawa chapil echo hapo na isha mariwere. Pues Dios no necesita descanso, Él no estaba al final de sus fuerzas. Echo yen aisha kana ishirtas ko no na que igual ni raka na hable. Pero Él nos ha dado un ejemplo que como Él ha hecho su trabajo en 6 días y descansado un día, también nosotros debemos hacerlo así. Echo yen atzika ishirban echo ni shab ka ishiri itamo fue chico chica no cuisare. Así lo leemos en Éxodo 20, versículo 8. Éxodo 20, no, Éxodo 8. 28. Sí. 28 ne por abajo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ya na tawa rewa. Nat kachurikat na chuiku ni de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ushan rawa minama nocha. Pero el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. El 7º día kokona rawa ko karwa hap na isha ma de reposo huarch. No harás en él trabajo alguno. Ritas na no chama re ech di rawa ko. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Ni bilemo fue ranare, ni bilemo tanar que es mucho en el extranjero mañana. Ni bilemo apicum mañana ni noche na. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. Porque usan rawe shika na ni ware hecho na ruam nakawi. El mar y todo lo que en ellos hay. Ech mar raba ne apicuni rurbana ikawel. Y reposó en el 7º día. Rico es coisab que shire el 7º rawe. Por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Tanto chile rawe hap es como bendijo la mañana y lo han bendecido de paech. Chile rawe van. Entonces un día a la semana debemos no trabajar, sino tener día de reposo. Ech bile rawe ari westikar avani hap ketas no chava hap bien ana reposar por wacho. Es un día que podamos también darlo al Señor. Ech rawe ho happy ya borreko onorruam. Venir a la iglesia y escuchar su palabra. Hap na wabore iglesia na ni pusha ech ni Dar nuestras alabanzas, nuestra adoración a Dios en una manera mucho más amplia que lo hacemos cada otro día. Wikarancha cholva ech onorruam. Y luego le canto alabanza runane. Aquí terminan esos primeros 4, hablan todo con nuestra relación con Dios. Henna ebla suena ro es vani suwa happy cura es na cara es relación de Dios. No debemos tener otros dioses. Apetas na chevilde na Dios na orasare. No debemos tener ningunos ídolos. Tas chevilde na ídolo orasare. No debemos usar el nombre de Dios en una manera mala. Tas chevilde na que na usar por eso na que chatraile. Y debemos acordarnos o tomar un día de descanso en la semana. Bien, tachin cosare sabta rebelde na rawe na por semana. No sé cómo ustedes van con eso, si se pueden pensar que hasta aquí hemos guardado todos los mandamientos o no. Vamos a mirarlo también después de los 10 mandamientos. Podemos ver cómo ando yo con esos mandamientos. ¿Cumplo o no cumplo con esos? Na machibo arwabane kirip chumishi ahora aplicar na anewe. Ahora los otros mandamientos hablan de cómo actuamos con nuestros prójimos, con otras personas. Por wakirip chumricana na tratara uno a los otros. Mandamiento número 5 dice, honra a tu padre y a tu madre. De cabra ni ruani a honrar por repa na tu padre mamá choti te pelleco.
honrar por igual hecho. Así lo dice en versículo 12. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, Honrar por los papás, tu padre y madre, estamos muy llenos de honrar, para que tus días sean prolongados, más largos, en la tierra que el Señor tu Dios te da. Hiti narki hiti chami na ora saca chica África maneu hiti rim tierra hueumea es prolongar con que moane de. Eso es el primer mandamiento que tiene una promesa también. Es con el ruaro de promesa a orar eso es. Nosotros debemos honrar a nuestros padres. Aptien a honrar se retamos honrar meripatiem. Entonces los niños, los hijos deben hacerlo cuando son pequeños. Deben obedecer a lo que dicen sus padres. Pero también cuando esos niños son adultos, como nosotros somos adultos ya, todavía debemos honrar a nuestros padres. No debemos obedecerlos porque ya somos grandes nosotros, pero debemos honrarlos en todo. Y la promesa de Dios es si hacemos eso, vamos a tener una vida larga. Mandamiento número 6 es muy corto y dice: no matarás. Dice, así lo dice en la Biblia también. El versículo solo tiene esas dos palabras: no matarás. Pues supongo que nadie aquí ha matado a una persona. Yo creo que nadie aquí ha matado a alguien, sí. No sé de Eleazar, pero de los otros estoy seguro. Solo moscas, cucarachas. Pero si vamos a mirar más adelante, cuando vino Jesucristo, Él dijo que si tenemos odio contra una persona, ya lo hemos matado en nuestro corazón. Hay personas que odian tanto a una persona que su odio es tan grande que maten a esa persona. Y hay personas también que también odian tanto a una persona, pero no se atreven a matar a una persona o no tienen la oportunidad de hacerlo y por eso no lo hacen. Pero de la persona que mata y lo que no mata, ellos tienen el mismo corazón lleno de odio contra esa persona. Entonces, así nos muestra Jesucristo también después que cuando matamos a una persona, eso empieza en nuestros corazones. Esto empieza porque nuestros corazones son llenos de pecado. El mandamiento número 7 dice así. Mandamiento 7, En versículo 14 dice: no cometerás adulterio. Entonces, adulterio es cuando una persona
tome a otra persona que no es su esposa, que no es su esposo, y se junta con esa persona. Echiricane echi nara echko hu narkim apari mojue un ejemplo poner mapricani genen anaura ni jerijo wari linche shi nutrijo na nensa ni je nuchues misa echko hu manrek en adulterio cometerle. Entonces Dios ha creado desde Adán y Eva el matrimonio. Él ha juntado un hombre con una mujer. Echikajo echko hitiko Dios cochkan paguran padan lep kuyuka. Y él ha dicho que esa relación es una relación santa que no se debe romper. Echko hubire mukuin narki hapnera santa echkan rahap kishinete wikawamar ech. Un hombre casado no debe buscar otra mujer. Echrijo neamgo tachishinu mukui asare. La mujer, la esposa casada no debe andar buscar otro hombre. Y Cristo también, igual como matar a una persona, Cristo nos dice que eso también empieza en nuestros corazones. Cristo cochanere hapchinajona narki empezar na tamjo na isurachikona. Podemos mirar a una mujer o un hombre y tener el deseo de juntarnos con esa persona aunque somos ya casados. Yen bertara arribua ba hapna hapana tiwa ba hapien anarki ni wikam hu echdi yen bertara ba. Entonces este pecado también empieza en nuestros corazones con deseos que son malos. Ribani chitkani machinara hiti berien anna echna tamhue kona chat hunarki echnarki deseos malos naro rachutan chat natul tamhue ishin. Mandamiento número 8 dice mandamiento 8 leprico. No hurtarás o no robas. Echikani na no hurtarás hebrani no na kechikoma. Entonces no debemos tomar cosas que son de otra persona. Pensar a esa persona más rica que yo no necesita eso, yo no lo necesito más, yo lo voy a agarrar para mí. No debemos tomar otras cosas que no son nuestras. Eso también empieza en nuestros corazones, este deseo de tener algo que no es nuestro. Y el mandamiento número 9 está en el versículo 16. Versículo 9. Y dice así: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Tas la mi marwa es falso testimonio vane al prójimo. Eso quiere decir que no debemos decir mentiras a otras personas. Siempre debemos decir la verdad con otras personas. Debemos ser honestos con otras personas. Muchas veces mentimos porque queremos cubrir algo malo que nosotros hemos hecho. Y si hacemos eso, entonces hemos cometido otro pecado, también añadido al primer pecado. Es que habrá añadir El último mandamiento, número 10, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo.
ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ni vire su sierva, ni vire uta su asno la mañana y Entonces no debemos desear tener cosas que no son nuestras. Quebranech de cada sea pubani, que estamos en ni urjo de oran, pues. Esto es un pecado que lleva a otros pecados más grandes o diferentes pecados. Es cojo guardo pecado, estamos en el rato. Es un pecado que puede salir en robar una cosa. Es cojo sin dedicar, pues más chico, y de mamina con el amute. Hasta puede salir hasta que matemos a una persona por querer lo que él tiene. Sin dedicar, más han hecho mi nawabi reina, aquí, mi de mi asia. Puede llevar también a la mentira. De care kan raka matiyen piden. Dios quiere que seamos contentos con todo lo que tenemos. Dios con aquí hapne arka inabo, neam wera ver kan kanil kayen po, sinyamka. Mirando esos 10 mandamientos, espero que han podido llenar la hoja y ven los 10 mandamientos. Rai neka abu na rai neka más wende es na contestar a sus 10 mandamientos. Yo supongo que cada uno de nosotros, mirando esos mandamientos, vemos que no hemos cumplido con los mandamientos. Amat ritere indica que tap kenech dikat ni geo kaura y sien es dinable 10 mandamientos. Ninguna persona ha podido obedecer perfectamente a la ley de Dios. Tas prepe video ti hap wa ni geo kaura es narki anurra neura isle. ¿Por qué entonces Dios nos ha dado esta ley? Rico es narki Dios sagrado cargo es narki isle. Dios no nos ha dado esos mandamientos para decir, miren, si ustedes hacen todas esas cosas perfectamente, entonces pueden ir al cielo y les voy a aceptar. No podemos ganar la entrada o la reconciliación con Dios, aceptación de Dios por lo que nosotros hacemos. El apóstol Pablo en Romanos 3:20 lo dice así. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Por la obra de Dios justificar Pues por el medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Por medio de la ley Entonces, si miremos los mandamientos, Dios nos quiere mostrar con eso que todos nosotros somos pecadores. Demostrar por ejemplo No podemos salvarnos nosotros mismos. Necesitamos a alguien más, a Dios mismo, quien sea nuestro Salvador. En Santiago 2, otro versículo, vamos a terminar con este. Santiago 2, versículo 10. Santiago 2:10. Quizás mirando esos 10 mandamientos pensamos, pues la mayoría de los mandamientos sí cumplo, solo hay uno o dos que he quebrantado. Y quizás piensas entonces no soy tan malo yo puedo venir delante de Dios solo con un error aquí, otro pecado allá. Santiago nos dice eso, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos.
Si no hemos obedecido perfectamente solo una ley de esos, hemos quebrantado toda la ley de Dios. Ahora chanin va ni hapna pe bilde pe chokil ni sa na hona ni natasa. Es como una cadena, pueden ver una cadena con varias piezas, enlaces. Hapre cabra bele cadena carwa va ni vi tu ki bele cadena le ambasos mamnaba. Si podemos ver la foto, por favor. Sí, aquí hay una cadena ahí. Solo en un lugar está quebrado la cadena. Nat artiwa de cadena pichuku hap ma achu ki romperlo, ¿no? Todo el resto está perfecto, está bien. Solo aquí, una pequeña falla, un quebrantamiento. Jika ni bilde la carwa nariko matmari wa hiku arara na bilde auchi pichuku hap na hap chaken chuku. Una cadena sí sirve para algo. Así de hecho. Podemos usar esa cadena para, pues, asegurar una cosa. Todo eso está bien. Pero aquí, solo en un punto donde no está bien, pues no sirve más la cadena. Y así es con la ley de Dios. Si solo en un punto hemos pecado, entonces hemos quebrantado toda la ley de Dios. Pero mira, como que te echar, como aquí, Entonces espero que hemos podido aprender algo de cómo es la ley de Dios, qué es que Dios exige de nosotros. Y que nosotros no podemos cumplir con lo que Dios exige de nosotros. Y por eso necesitamos un Salvador. Y vamos a aprender más de eso en las siguientes lecciones. Por eso, Padre, te damos gracias que tú eres un Dios bueno. Gracias que nos has dado tu palabra, tu ley que es perfecta, que es buena para nosotros. Dios, tú nos dices cómo podemos ser aceptados por ti, cómo debemos ser nosotros. Debemos ser perfectamente justos, sin ningún pecado, porque tú eres un Dios santo. Y mirando estas leyes que tú nos has dado, vemos cada uno de nosotros que no somos así. No somos perfectos en ninguna manera. No somos santos como tú eres santo. Somos pecadores y necesitamos tu misericordia. Necesitamos tu perdón y tu salvación. Dios, te pido que cada persona aquí también puede reconocer sus pecados y su necesidad de un Salvador y encontrar también la salvación que Jesucristo nos ofrece por medio de la fe en Él. Buena te teraba honoruame, mujewe galabehu tamuheua. Suaba mapu muje ani we galabehu. Suaba muje nula lila we galabehu. Pireko guira mapogiti tamuhe we alama chi mapusineame tamuhe we chati olamehu. Tamuhe we neware bile guirama. Pireko guirama po tamuhe we alama chi ichi guirame Jesucristo aneliame. Ichi bineli we umero guirwa sineame radamuli. En el nombre de Jesucristo pedimos eso. Amén.